Les damos la bienvenida junto con mis compañeras pertenecientes a la Corporación Universitaria Iberoamericana del Programa Psicología Virtual. Este es un espacio en el cual vamos a hablar sobre la genética. A continuación se dará a conocer los siguientes aspectos, como la genética y neurodiversidad, conceptos extras de la genética, conclusiones y su respectiva bibliografía. Bueno, comenzaremos brindando una pequeña referencia sobre la genética. Su término genos significa raza o generación. Esta se encarga de transmitir datos biológicos por medio de los cromosomas y células. De este modo surge la herencia de los genes. Conocimientos conceptuales de la genética. Son los conocimientos conceptuales de la genética y la neurodiversidad desde una postura ética y responsable que involucran las variaciones y características de los seres vivos de una generación a otra. Visualizamos los siguientes conceptos de la genética. Está la variabilidad genética. Es la encargada que estudia cómo se heredan las características biológicas de una generación a otra. La interacción genética en el ambiente. Esto implica que la genética no debe ser vista como una determinante absoluta del comportamiento o la capacidad humana. Concepto de la neurodiversidad. La neurodiversidad reconoce las diferencias neurológicas como el autismo, el DTA, la dislexia y entre otras. Son variaciones naturales en el cerebro humano. No son enfermedades, sino diferencias que enriquecen la diversidad humana. Derechos y dignidad. Las personas con neurodiversidad deben ser tratadas con respeto, garantizando su derecho a la autodeterminación y participación activa en la sociedad, sin ser juzgadas o etiquetadas Que la negativamente. neurodiversidad es un neologismo que hace referencia a la forma positiva de acercamiento hacia la inevitable diversidad entre la neurología humana y reconoce la composición del sistema neural como una combinación de capacidades y limitaciones según Glano en el 2007. Tenemos otra definición que es dada por Astron en el 2012, el cual nos habla de un análisis de lo que durante mucho tiempo se han considerado trastornos mentales de origen neurológico, pero que pueden representar formas alternativas de las diferencias humanas naturales. Tenemos el concepto que dio Judy Singer, que determina esta condición no se considera una alteración, sino una forma de diversidad humana digna de ser valorada y no solamente se debe analizar en los TEA, sino también en los déficits de atención con hiperactividad, la dislexia, la discalculia, la dispraxia y el síndrome de Tourette. Y por último vamos a ver el de la neurodiversidad en un concepto político, pero no entendido como lo vemos actualmente, sino entendido como algo que interviene en las reglas institucionales de funcionamiento de las estructuras sociales y culturales a favor del reconocimiento y acogida a la variabilidad ilimitada de la condición humana. En conceptos vamos a ver el del trastorno espectro autista, el cual está basado en una afección del desarrollo neurológico con implicación multidimensional y es caracterizada por la interacción social disminuida con deficiencias en la comunicación, ya sea verbal y no verbal. El siguiente es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el cual se caracteriza por el nivel de desatención que no son propios de la edad. Algunos vienen con casos de impulsividad e hiperactividad, en otros casos no es necesario que se presente. El síndrome de Tourette corresponde a un trastorno de tics múltiples crónicos de evolución fluctuante asociado a otras condiciones neuropsiquiátricas. Y por último, vamos a tener la dislexia y la discalculia, los cuales son trastornos específicos del aprendizaje, la discalculia basado en la matemática y la dislexia en la parte del lenguaje. Los conceptos adicionales de genética nos permiten tener un entendimiento profundo de la genética y sus aplicaciones. A continuación, algunos conceptos. Genoma entonces quiere dar a entender que es un conjunto completo de información genética de un organismo en el ADN.
Alelo, entonces son versiones alternativas de un gen que determinan variaciones de un rasgo. ADN, entonces ácido desoxirribonucleico, es una molécula que almacena información genética en genes y cromosomas. ARN, entonces es un ácido ribonucleico intermediario entre el ADN y la síntesis de proteínas. Y existen dos tipos de ARN, uno es mensajero y el otro es transferencia. Otro concepto de la genética es la epigenética. Es una molécula que almacena información genética en genes y cromosomas. Y por último tenemos secuenciación genética, que es un proceso que determina el orden de los nucleótidos en el ADN de un organismo. Conclusión. La genética pertenece a la rama de la biología y estudia las características o genes que son hereditarios y se transmiten de padres a hijos, como por ejemplo el color del cabello, de los ojos e inclusive algunas enfermedades son hereditarias, porque son causadas por mutaciones de un solo gen, por alteraciones cromosómicas o por interacciones de múltiples genes. Entre ellas está la fibrosis quística, la diabetes, el cáncer, el síndrome de Down, entre otras. La genética también influye en los patrones psicológicos porque va unida a los factores biológicos, factores ambientales y psicosociales que son importantes para la conducta humana y la salud. Bibliografía. Gracias.